Ok, muchachos, hoy vamos a ver el contenido número 9 de electrónica de potencia. Vamos a hablar acerca de los rectificadores trifásicos. Vamos a dar una introducción, una pequeñita introducción, porque este tema de rectificadores trifásicos lo vamos a abarcar esta semana, ambos días, con un subtema distinto por el hecho de las cargas y lo que estamos tratando de alcanzar, el objetivo que estamos tratando de alcanzar con todos los rectificadores, que es el de convertir una señal de alterna a una señal de continua o lo más parecido a una continua. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a hablar acerca de qué son los rectificadores trifásicos, cuáles son los tipos de rectificadores trifásicos que existen, cómo funcionan, las aplicaciones que puedan tener y cómo calcular los parámetros eléctricos de los circuitos y sus curvas de voltaje y corriente, tanto en fuente como en carga. Así como lo hemos venido haciendo con los rectificadores de media onda y los de onda completa, pues así vamos a hacerlo con los trifásicos. Y vamos a ver cómo se diferencian los trifásicos de los monofásicos que estuvimos viendo y cuáles son las ventajas de tener un rectificador trifásico versus uno monofásico. ¿De acuerdo? Bueno, en las clases anteriores ya sabemos, hemos estado viendo rectificadores monofásicos. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo sabemos que tenemos un rectificador monofásico? Fácil, tenemos una sola fuente. Ahora vamos a tener tres en vez de solo una, y ahí es donde va a empezar a actuar ya, más bien, donde vamos a poder ver la acción de las tres fuentes que componen un sistema trifásico y cómo se rectifica a través de ellas, ¿de acuerdo? Siempre son rectificadores no controlados, es decir, vamos a utilizar siempre diodos, y más adelante, ya cuando pasemos a los rectificadores controlados, dentro de unas 3-4 semanas, vamos a estar hablando de los rectificadores trifásicos, no, menos, 2 semanas quizás, de los rectificadores trifásicos controlados, es decir, con tiristores, ¿de acuerdo? Bien. En clases pasadas ya vimos el funcionamiento de rectificadores monofásicos. En ellos, las fuentes alternas alimentan una sola carga a través de un solo diodo. Una carga que puede estar en serie o paralelo, ya vimos varias combinaciones, vimos resistiva completamente, vimos resistiva inductiva, vimos resistiva capacitiva. Además, mencionamos la carga completamente inductiva y también vimos la rectificación de onda completa. La rectificación de la señal de voltaje de alterna podía hacerse utilizando elementos que la asemejan a una corriente continua, ya sea utilizando solo el semiciclo positivo, es decir, rectificando en media onda, o bien utilizando ambos semiciclos, es decir, rectificando en onda completa. En esta y en la siguiente sesión nosotros vamos a estudiar los rectificadores que son trifásicos y además que no podemos controlar. Es decir, aquellos que van a utilizar una fuente de alimentación de alterna de 3 fases, es decir, 3 fuentes de voltaje. Y además, un conjunto de diodos, elementos que son semiconductores y además son no controlados, para poder obtener una corriente que sea continua en la carga. En las próximas láminas nosotros vamos a discutir el comportamiento de un rectificador trifásico no controlado de cátodo común y cómo encontrar los parámetros que lo describen. Un rectificador trifásico es un dispositivo electrónico capaz de convertir corrientes alternas en corrientes que son unidireccionales y también que son casi continuas. Ojo con el casi continuo. Recordemos, vamos a empezar a hacer los dibujitos por acá. Recordemos, hablábamos de un rectificador monofásico de media onda, tal que su curva en la carga, al menos de voltaje, resultaba utilizando solo los semiciclos positivos del voltaje de la fuente. Luego vimos lo mismo para una carga resistivo-inductiva, en lo que cambiaba era la forma de onda de la corriente. Cuando hablamos de los rectificadores monofásicos de onda completa, pues ya dijimos, no hombre, también vamos a utilizar los semiciclos negativos de la forma de onda de voltaje de la fuente. ¿De acuerdo?
¿Esto qué nos garantizaba? Bueno, nos garantizaba que teníamos un factor de rizado mucho menor porque ya no teníamos ni la contribución de los voltajes de cero, ni tampoco la contribución de los voltajes negativos, ¿de acuerdo? Entonces, el voltaje o la diferencia de voltaje máximo y la diferencia, con el voltaje mínimo se volvía más pequeña, haciendo que el factor de rizado fuera todavía menor. Sobre todo porque el voltaje promedio de esta rectificación se volvía más alto. Entonces, ahora con la rectificación trifásica, nosotros vamos a conseguir que haya una corriente que sea unidireccional casi continua. Vea que se lo pongo en negrita, casi continua. Y que además puede manejar grandes potencias. ¿Qué implica una gran potencia? Fácil, implica que vamos a poder utilizar grandes voltajes con grandes corrientes. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo del rectificador trifásico, manejar grandes potencias. El rectificador trifásico cumple exactamente con la misma función que el monofásico, la función, pero lo hace de maneras distintas. Lo que lo va a diferenciar es que el primero está alimentado por fuentes trifásicas, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy y la de pasado mañana. El rizado de la salida, como ya les digo, va a ser mucho menor, por lo que son más eficientes y esto les brinda una mayor capacidad para manejar potencias que son más grandes que las que nosotros podíamos manejar con los rectificadores monofásicos de media onda o de onda completa. Bien, los rectificadores trifásicos se ocupan en la industria para producir voltajes y corrientes que son continuas para cargas que consumen gran potencia. Por ejemplo, para los motores de DC. Ustedes, yo me imagino que ya hablaron mucho de los motores de DC, o al menos los tocaron superficialmente en máquinas. Me imagino yo, al menos eso daban cuando yo la llevaba. Si bien es cierto, este tipo de rectificadores presenta menor rizado a la salida que un rectificador convencional, es decir, que hay una menor variación entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo, en muchas aplicaciones la distorsión armónica de la línea los afecta y es necesario utilizar filtros de armónicos. No me voy a meter a los filtros de armónicos, pero es importante que ustedes sepan que aunque la rectificación trifásica es eficiente, los armónicos friegan todo lo que está haciendo la contribución de los diodos y necesitamos filtrarle esas contribuciones que son indeseadas. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos claros hasta acá? ¿Me siguen? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Vaya, chivo. Ok, existen varios tipos de rectificadores trifásicos. En esta sesión nosotros nos vamos a concentrar en el rectificador trifásico de cátodo común, también llamado rectificador trifásico de 3 pulsos. Estos rectificadores se construyen con un transformador en configuración en estrella del lado secundario. A la salida de cada una de las ramas se colocan los diodos cuyo cátodo se coloca en nodo común y que alimenta la carga. Para efectos prácticos vamos a simular cada ramal del secundario como una fuente alterna. Perdonen. Ya hay gente aquí en la universidad, perdón. Para efectos prácticos entonces vamos a simular cada ramal del secundario como una fuente de alterna. Vean, aquí tenemos este circuito que va a ser nuestro rectificador trifásico y sobre este circuito es que nosotros vamos a analizar su comportamiento. Vea que aquí yo le he puesto que el voltaje que va a percibir la carga en este sentido, pues porque tenemos la referencia aquí abajo, es el voltaje de cero o también llamado U. Este es por ponerle un nombre. Bien, ¿quién me quiere decir cómo piensan que va a funcionar este circuito rectificador trifásico? ¿Alguien que quiera apoyar? ¿Alguien que quiera tratar de adivinar? O si ya sabe cómo funciona, pues mejor, ¿no? Cuéntenme, ¿qué ven aquí? Ya sabemos cómo funcionan los diodos. Esto no debería ser problema para ustedes.
Yo tengo una Dale, José. posible idea. Dale. Yo lo que creo es que va a ser vea, la señal rectificada, pero como vos sabes, tenés tres señales desfasadas 120 grados cada una entre ellas, Ujú. creo yo, vea. Entonces, am, el rizado se puede decir de que aquí no va a ser por un capacitor o por un inductor, sino que va a ser el rizado entre cada señal y va a ser por su desfase. Por el desfase, ok. Ajá, Y entonces, ¿cómo funcionarían los diodos que tenemos acá? se estarían polarizados respectivamente solamente cuando esa fuente sea mayor que las otras dos. Ok. En, ajá, Es decir, que si nosotros polarizamos en directa este, necesitamos saber si este está polarizado en directa y este está polarizado en directa, ¿no? ajá, pero estaría en inversa, creo yo. Ok, siempre van a estar en inversa. Sí, sí, yo creo que solo uno puede estar en directa a la vez. Ok, gracias. ¿Quién más? Marvin dice con un rectificador de media onda. ¿En qué sentido, Marvin? José Daniel dice que piensa lo mismo que José Pablo. Ok. Bueno, miren, les adelanto. José Pablo tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero no siempre solo uno va a estar en directa, eso hay que tenerlo claro. De hecho, la respuesta correcta la dijiste antes, José Pablo. Va a estar polarizado en directa y además conduciendo siempre que el voltaje en terminales sea positivo, obviamente, porque si no, no permite que el diodo conduzca, pero además que sea mayor que el voltaje de los otros dos. ¿De acuerdo? Eso no va a implicar que alguno de los otros dos en algún momento también pueda estar en directa. Simplemente que va a ser menor que el voltaje del que estemos analizando, por supuesto. Obviamente, como hay una contribución, y lo vamos a ver más gráficamente más adelante, pero obviamente como hay una contribución de cada una de las fuentes y que funcionan de manera, entre comillas, independiente, cada una de las fuentes tiene un voltaje que está desfasado en 120 grados. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que a medida que una de las fuentes sube, a lo mejor la otra está bajando y otra puede estar subiendo en el mismo instante. Lo que va a pasar es que va a mandar o va a conducir aquel voltaje y aquel diodo que esté asociado a ese voltaje, en tanto ese voltaje sea mayor a los otros dos. No sé si me siguen hasta acá. Yo lo explico gráficamente, pero no sé, o sea, quiero que me entiendan la idea sin la gráfica, solamente mostrando los diodos, pero necesito saber si me siguen la idea acá. El diodo que estemos analizando va a conducir siempre que el voltaje en terminales sea, además de positivo, mayor que los otros dos. ¿Sí? Vale, entonces, esto no necesariamente es cierto. Puede serlo, pero no necesariamente lo es. Entonces lo voy a borrar solo para efectos prácticos. Ok, entonces si nos metemos con el diodo 1, podemos decir que en el momento en el que yo quiera analizar y que además este tenga voltaje positivo o negativo de ánodo a cátodo, va a permitir el paso de corriente y eso va a hacer que alimente a una carga cuyo voltaje sea el voltaje U. Pero eso es solo la contribución de este voltaje V sub 1. ¿Qué va a pasar con la contribución del voltaje V sub 2 o con la contribución del voltaje V sub 3? Es lo que vamos a analizar más adelante. ¿De acuerdo? Obviamente la corriente regresa y va a decidir ahí a dónde tiene que regresar. ¿Sí? Vean. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero, vamos a ver cómo actúan los voltajes de la fuente. Si esto ustedes lo saben porque lo vieron en CEL 1 y CEL 2. Las formas de onda de los voltajes de las fuentes son senoidales y además se encuentran separadas una de la otra por un espacio de 120 grados.
Sus curvas están dadas por Vm seno de omega t, Vm seno de omega t menos 120, recuerde que está en atraso, y Vm seno de omega t menos 240. ¿De acuerdo? La siguiente que va después de esta, pues vuelve a ser V sub 1. No los he perdido, ¿no? Seno de omega t menos 120 y seno de omega t menos 240. Vale. Entonces, yo puedo graficarlas. Y digo, el V1, que empieza obviamente en 0, porque así es como yo lo quiero, en seno de omega t es mi referencia, mi voltaje de referencia. Hoy nos vamos a pasar a grados, ya vamos a dejar de trabajar en radianes. Ahora vamos a verlo de una manera más sencilla, porque estamos más acostumbrados a los grados, ¿de acuerdo? Pero recuerden que esto sigue siendo omega t. Luego tenemos una segunda curva que tiene una subida en 120 grados, ¿de acuerdo? Y que vuelve a pasar por 0 en 300 grados. Este es V sub m, seno de omega t menos 120. ¿Por qué 120? Está corrida a 120 grados. Y luego tenemos la otra que va a subir en 240. Quiere decir que está movida 240 grados versus la de voltaje 1, que era mi referencia. La azul, pues aquí tenemos una colita adicional y le pongo siempre V sub 1. ¿Está claro? Así como se dibuja, y esto es un trifásico normal, común y corriente, como ustedes ya lo conocen. Vale. Entonces, el funcionamiento del rectificador trifásico de cátodo común es uno de los más sencillos y además más intuitivos de estudiar. Vea lo que les decía, miren, vea el voltaje de 1. Voltaje de 1 es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría argumentar, en este tramo va a conducir V1. Pero aquí donde yo estoy marcando, también V3 es positivo, ¿cierto? ¿Es o no es positivo el voltaje V3? Quiere decir que el diodo D1 el diodo D3 está en conducción, pero no va a conducir corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje 1 va a polarizarlo de manera que no permita el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque V1 es mayor que V3. Hay una diferencia de potencial, pero no de V1 V2, José Daniel, sino que de V1 V3. Ahora, veamos en este tramo de acá. En este tramo de acá, V2, perdón, que feo me salió. V2 está positivo y va subiendo. Pero V1 sigue siendo mayor. Por lo tanto, ¿quién conduce en este pedazo? Vuelve a conducir o se mantiene conduciendo V1, porque V1 sigue teniendo un voltaje mayor que V2. Ese voltaje mayor de V2 va a provocar que el diodo no pueda pasarle una corriente a la resistencia. ¿Sí me entienden? Chivo. Ok, vamos a seguir. El funcionamiento del rectificador trifásico de cátodo común, le digo, es de lo más fácil. Vea, para saber qué diodo se encuentra conduciendo, usted solo tiene que identificar qué diodo tiene en su ánodo el mayor voltaje positivo en cada instante. Simple. Una vez que en el ánodo del diodo se percibe un voltaje menor a cualquiera de los otros dos o de ambos, el diodo deja de conducir. Por esta misma razón que hemos estado hablando hace un ratito. Cuando el ánodo del diodo percibe un voltaje menor a cualquiera de los otros dos o de ambos, entonces el diodo deja de conducir. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Vale. Voy a hacer caso. Ok, analicemos entonces los momentos en los que cada diodo va a conducir ayudándonos de la gráfica de voltaje.
Cada diodo va a conducir cuando su ánodo es más positivo que los demás. Aquí se ocupa mucho y a partir de hoy, quién es más positivo y quién es más negativo. Como sus cátodos se encuentran en nodo común, al recibir los diodos un voltaje mayor de cátodo a ánodo, es decir, de inversa, se van a polarizar en inversa y simplemente se bloquean. Ok, y les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa si dos diodos conducen al mismo tiempo? ¿Qué pasa si hay dos diodos que conduzcan al mismo tiempo? No. No. ¿Qué pasa si dos diodos conducen al mismo tiempo? ¿Qué es el diodo? No. ¿Qué pasa si dos diodos conducen al mismo tiempo? No, no se polarizan en inversa. Si ahora estoy diciendo que están conduciendo. ¿Pueden dañar lo que esté en la carga? No. Creo que es al revés. Señores, ¿qué es un diodo? ¿Qué pasa cuando un diodo está conduciendo? Cuando un diodo conduce, ¿qué comportamiento tiene? Ajá, ¿es un interruptor? Exactamente. Si dos diodos conducen al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Si son interruptores. Pues nada. Vamos a ver, me voy a poner dos diodos en conducción con cátodo común en el laboratorio. ¿Qué pasa, señores? Si dos diodos conducen al mismo tiempo, se produce un cortocircuito y alimentarías una fase con otra fase. Ajá, juntar las líneas de ambas fuentes, exacto. Cabal, Marvin, chispas lo que vas a tener. Hey, señores, esto es básico. Esto es básico. ¿De acuerdo? Los diodos se comportan como circuitos cerrados, como cortocircuitos. Y si dos diodos conducen al mismo tiempo, lo que estás haciendo que dos fases pasen por la misma línea. Y eso hace un cortocircuito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a analizar los tramos en los que ya vimos nosotros que conducen los diodos que tenemos en el diagrama. Entonces yo les adelanto desde ya. Vamos a analizar en los intervalos que vemos que hay mayor contribución de una o de otra fuente de voltaje. Vamos a analizar primero de 30 a 150 volts. Perdón, a 150 grados, que es desde el punto este hasta el punto este de acá. ¿Quién tiene mayor voltaje? Entre 30 y 150 grados. V1 tiene mayor voltaje. Por lo tanto, nosotros polarizamos V1 en directa. D1 conduce, puesto que su ánodo recibe voltaje V1. Ya lo puse. D2 y D3 van a estar bloqueados porque está recibiendo mayor voltaje V1 y eso hace que se pongan en inversa. ¿De acuerdo? El voltaje que va a percibir en la carga la resistencia es el mismo que le está entregando V1 por acción de este diodo. Entonces vamos a dibujar el voltaje en la carga. Nos subimos a la curva de voltaje 1. ¿De acuerdo? Tal vez voy a cambiar de color para que se vea mejor. Nos subimos a la curva de voltaje. Hola.
en ese punto donde se corta B1 y B2, Ujú. no es un punto en que están conduciendo los No, dos diodos. no están conduciendo los dos al mismo, no necesariamente, no es, a ver, no van a conducir al mismo tiempo. Lo que pasa es que vas a tener una contribución de corriente por parte de ambas fuentes de voltaje que no te permite que pase ese voltaje como un cortocircuito que dañe las fuentes. Vas a alimentar la carga porque como es además instantáneo, no vas a producir ese corto. Ok, ahora, ¿qué va a pasar si entonces analizamos de 150 a 270, que es el siguiente periodo? ¿Quién es el mayor voltaje en este tramo? Es decir, de aquí hasta acá. P2 es el mayor voltaje, tiene la contribución del voltaje 2 acá en el diodo, por lo tanto permite el paso de corriente. Los otros dos se polarizan en inversa, ¿de acuerdo? Y no permite que pase la corriente hacia la carga. Por lo tanto, B sub 0 es igual a B sub 2. Y nos montamos en el voltaje 2. D2 conduce porque su ánodo recibe voltaje 2, esto también lo borro. D1 y D3 se bloquean y el voltaje que percibe la carga es V2. Entre 270 y 390, es decir, entre este punto y este punto, quien tiene una mayor contribución de voltaje es V3. Ponemos el diodo en directa, esto hace que pase una corriente hacia la carga. La carga tiene un voltaje V sub 0 que es igual a V3. Entonces la carga recibe exactamente el mismo voltaje V3. Ya dibujado el voltaje en la carga encima de las gráficas de voltaje de fuentes, me queda un voltaje que vea hasta desde dónde va. Vamos desde cerca de los 100 volts para un voltaje pico de 170 en cada una de las curvas hasta este 170. Y aquí son, no me acuerdo cuántos, como, a ver, esta debe ser como 85 volts, más o menos. Pero vea, la diferencia de voltaje ya ni siquiera es como nosotros lo teníamos para un rectificador monofásico de onda completa. La diferencia de voltaje máximo menos el voltaje mínimo en un rectificador de onda completa era de voltaje pico menos 0, ¿cierto? Porque tenías 0 volts cuando la gráfica caía completamente. Ahora la diferencia de voltaje máximo menos voltaje mínimo es muchísimo más pequeña que esa diferencia que teníamos en rectificador de onda completa. Y eso va a provocar que el voltaje promedio sea ¿qué? Respecto del rectificador de onda completa. ¿Cómo va a ser el voltaje promedio de esta rectificación? El voltaje promedio de un rectificador trifásico va a ser mayor que el voltaje promedio de un rectificador de onda completa. Y el rizado, por la misma diferencia entre B mayor menos B menor entre 2 por B promedio, el rizado, ¿cómo va a ser? El rizado exactamente es menor que en la rectificación de onda completa. No sé si me siguen acá. ¿Sí? Chivo. Ok. El voltaje que la carga percibe, entonces, va a ser la contribución de cada uno de los ramales en el momento en el que cada diodo está conduciendo.
esta señal también se llama de 3 pulsos. ¿Por qué? Vea por qué. En cada tramo vamos a tener 3 pulsitos, que es contribución de cada una de las fuentes, ya que la secuencia de fases se repite cada 3 picos. El voltaje en la carga para un rectificador trifásico es un voltaje bastante parecido a uno que obtenemos en corriente continua. El rizado es mucho menor que en el rectificador normal y la frecuencia es bastante mayor. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? Se lo voy a volver a poner. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? ...150 menos 30, o sea, 120 grados. Esa es la frecuencia de la señal. Ah, ¿verdad? La frecuencia de la señal la tenemos en hercios. Lo que me estaba dando, Rodrigo, es el periodo de la señal. El periodo de la señal es 120 grados, así es. Y la frecuencia de la señal va a ser 3 veces la frecuencia de una señal senoidal normal, que es 180 Hz. ¿Estamos claros? No sé si me siguen en este sentido. ¿Sí? ¿Dudas? Pregunten ahora. Vaya. ¿Cuál es la frecuencia natural de una señal senoidal? Si cada una de las fuentes de voltaje me entrega una señal senoidal que da hasta 2pi, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? No, exactamente, sería 3 veces la de una fuente, José Daniel. Pues estamos viendo la frecuencia del voltaje de la carga. Como nosotros vemos en un tramo donde suceden 3 picos de voltaje, vamos a ver 3 veces la señal de voltaje en la carga. La carga va a ver ese pedacito 3 veces, pues. Ajá, exactamente, 3 periodos de voltaje de la carga es un periodo de la fuente. Ajá, así es. Vea, ¿por qué? Porque empieza aquí y termina aquí, en el mismo punto donde la señal está subiendo, ¿eh? Acá y acá. Hoy sí. Va, chivo. Entonces, de la gráfica, uno de los parámetros importantes para determinar es el periodo con el que la señal se repite. Eso ya nosotros lo sacamos. Ese dato salta a la vista rápidamente al restar las fronteras de cada uno de los intervalos de conducción, como dice Rodrigo. El periodo va a ser 150 menos 30 igual a 120 grados. O en términos de pi, 5 pi sextos menos pi sextos es lo mismo que decir 2 pi entre 3. El periodo se parte por 3, es decir que la frecuencia se multiplica por 3. ¿Sí me entienden? Entonces vea que ahora nosotros ya no vamos a tener una señal senoidal, una señal senoidal como la de la fuente, ni tampoco una señal rectificada como la de los rectificadores de media onda o onda completa. Ahora nosotros vamos a tener una señal que se va a repetir más arriba, por lo tanto su voltaje promedio va a ser mayor. Uy, qué feo. Bueno, voltaje promedio
y por lo tanto su rizado KO va a ser menor. ¿Sí? Entonces, voltaje promedio de salida. Nosotros podemos calcular este voltaje promedio de salida con procedimientos matemáticos que ya conocemos. El voltaje promedio, tomando como referencia el diodo de 1, lo podemos calcular de esta manera. El voltaje promedio es igual al V máximo entre el período por la integral desde 30 hasta 150. ¿Por qué en ese tramo? Porque en ese tramo es cuando el diodo de 1 está conduciendo. Del seno de omega t, porque es el diodo de 1 de omega t. Cuando nosotros hacemos la mate y desarrollamos la integral, el voltaje promedio de un rectificador trifásico de cátodo común siempre va a ser el valor de 3 raíz de 3 por el voltaje máximo entre 2pi. Si no me creen, pueden sacar la ecuación ustedes, ¿verdad? Y lo demuestran ahí, si quieren. Pero ya yo les doy el valor del voltaje promedio, porque yo sé que ustedes pueden integrar. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje promedio de una rectificación trifásica, ¿de quién va a depender únicamente? ¿De quién depende únicamente el voltaje promedio de la carga de una rectificación trifásica? Del voltaje pico, así es, del voltaje pico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Vaya. ¿Y el factor de rizado, cómo lo vamos a calcular? Bueno, el factor de rizado se calcula utilizando la misma ecuación que ya hicimos hace un par de sesiones, que ya la conocemos perfectamente, el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, entre 2 veces el voltaje promedio que acabamos de sacar. De las gráficas nosotros ya sabemos que el voltaje máximo que va a recibir la carga va a ser el voltaje máximo por el seno de 90. Vamos a ver si ponemos la gráfica por aquí, perdonen. ¿Dónde ocurre el voltaje máximo? Miren, aquí ve, en 90 grados tenemos un máximo voltaje. ¿Dónde tenemos el otro? Aquí ve, en 210 tenemos el otro máximo de voltaje. ¿Y dónde más? Aquí, en 330 tenemos el otro máximo de voltaje. ¿Sí o no? Entonces, 90, 210 y 330. Vamos a ver. Volvemos. Y el voltaje mínimo nosotros lo tenemos en 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el voltaje mínimo? El voltaje mínimo que les calculé por ahí, les dije más o menos 85 volts, es exactamente V máximo sobre 2. ¿Cómo lo obtengo? El seno de 30, porque es el voltaje mínimo que yo tengo, la colita más chiquita, por el voltaje máximo. ¿Quién es el seno de 30? Seno de 30 es un medio. Vm entre 2 es el voltaje mínimo. Si yo meto esto acá, entonces voy a tener que el factor de rizado para un rectificador trifásico, va a ser, de cátodo común, va a ser una constante que sale de pi entre 6 raíz de 3. ¿Está claro, muchachos? Señores. Buenísimo. Va. Chivo. Ok. Ahora nos queda nada más uno de los parámetros que obtener y este quizás es el más largo. Vamos a hablar del voltaje de inversa máximo. ¿Alguien me quiere recordar qué era el voltaje de inversa máximo?
el voltaje más bajo al que se ve sometido un diodo en el sistema. Pero siempre hay que acotarle cuando no está conduciendo. Cuando no está conduciendo. ¿Sí? Siempre hay que acotar eso, pero está bien. Dice Rodrigo, el voltaje máximo entre terminales cuando está en inversa. Sí, correcto. Habiendo analizado en la gráfica que como todos los diodos se encuentran sometidos a un mismo voltaje, pero en tiempos distintos, nosotros solo necesitamos estudiar uno de ellos para que podamos determinar todos estos parámetros. Para encontrar el voltaje de inversa máximo, entonces, nosotros nos vamos a guiar del desarrollo para el diodo de 1 únicamente. Vamos a utilizar los intervalos de conducción y de no conducción. ¿Dónde conducía el diodo? El diodo de 1. Recordemos que el diodo de 1 conducía de 30 a 150 grados. ¿Y dónde no iba a conducir más el diodo 1 en un periodo completo? Desde 150 hasta que terminaba. Y entre 0 y 30 grados tampoco. El voltaje de inversa máximo va a ser aquel al que el diodo percibe entre sus terminales ánodo-cátodo cuando no se encuentra conduciendo ninguna corriente hacia la carga. Entonces, vean, aquí le vuelvo a poner el dibujito. Por ejemplo, si vamos a analizar el diodo de 1, cambiar el color. Si vamos a analizar el diodo de 1, vamos a necesitar determinar en qué momentos el diodo de 1 no está conduciendo, es decir, que se encuentra como un circuito abierto. Es decir, que el diodo de 2 sí esté conduciendo o bien que el diodo de 3 esté conduciendo también. Entonces, para entre 30 y 150 grados, yo voy a decir, D1 conduce. Por lo tanto, la caída del diodo 1, el voltaje en el diodo 1, es casi 0. Aquí está conduciendo. Tenemos voltaje más o menos en ánodo-cátodo. Esto funciona como circuito cerrado. Como el diodo está polarizado en directa, no se encuentra sometido a ningún voltaje de inversa. Y también por ser diodo ideal, nosotros podemos decir que el voltaje en terminales es 0. Claro, 0.7 pues, pero por diodo ideal, 0. Ahora, entre 150 y 270, ¿quién estaba conduciendo en este tramo? En este tramo estaba conduciendo D2, por lo tanto, D1 no está conduciendo, está polarizado en inversa. Aquí sí, el diodo D1 sí va a haber un voltaje de inversa. ¿Quién estaba conduciendo? D2. La corriente está pasando por acá. Obviamente no va a ser máximo este voltaje de inversa en todo el tramo, pero va a llegar un punto en el que sí va a ser al menos máximo para lo que está percibiendo el diodo 2. Este es el punto en el que nos vamos a interesar nosotros, ese ángulo. ¿De acuerdo? Cuando yo les pida más adelante un voltaje de inversa máximo, siempre ustedes tienen que dar el valor de voltaje y además a qué ángulo está sucediendo. En este tramo es D2 el que está conduciendo. Por lo tanto, la forma de onda del voltaje inverso va a tomar una forma de onda senoidal. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos dibujar acá. Dijimos que en este tramo, quien está conduciendo es D2. D2 no empezaba desde 0, perdón, B2 no empezaba desde 0 la señal de voltaje, ¿no? Empezaba en 120, por lo tanto, para acá es... de 0 a 120 iba subiendo la señal de voltaje. Y bajaba por acá. ¿De acuerdo? En este tramo, si yo estoy analizando D1 y este es B2, ¿dónde va a estar el voltaje de inversa máximo? ¿O dónde va a estar el voltaje de inversa? ¿Cómo va a funcionar el voltaje de inversa? Ya dijimos que el voltaje que percibe el diodo 1 entre 30 y 150, que es por acá, es 0. Pero acá en 150 empieza a decrecer. ¿De acuerdo? No sé si me siguen acá.
Este es voltaje de inversa. ¿Está claro? Muchachos, ¿está claro esto? Voltaje de inversa va a suceder cuando el diodo ya no esté conduciendo. En este pedazo de acá, antes de que empiece el voltaje de inversa, aquí todavía se mantenía conduciendo el diodo de 1, porque estábamos entre 30 y 150, ¿no? Entonces acá todavía está conduciendo de 1. Aquí empieza a conducir el diodo de 2 por acción del voltaje 2 y por lo tanto generamos un voltaje de inversa, que no es máximo, sino que va a empezar a aumentar en magnitud a medida que aumenta el voltaje que está produciéndose en el diodo 2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Así como decía José Daniel hace un buen rato, hay una diferencia de potencial entre voltaje 1, porque estamos analizando el diodo 1, y el voltaje que está percibiendo la carga. ¿Quién es el voltaje que está percibiendo la carga en este tramo? Voltaje 2. Por lo tanto, en este intervalo, el voltaje de la carga es voltaje 2 y yo puedo sustituirlo de arriba. Voltaje de 1 es igual a voltaje 1 menos voltaje 2. Ya sabemos que voltaje de 1 es igual a Vm seno de omega t menos Vm seno de omega t menos 120. Aquí hay una identidad trigonométrica, no sé si ustedes la recordarán, que era el seno de alfa menos el seno de beta. ¿No? No sé si la recuerdan, muchachos. Sí, les estoy de que sonar. Solo que es bien larga porque les quedaba, vamos a ver si me acuerdo, 2 veces el coseno de alfa más beta, creo. Sí, alfa más beta entre 2 por el seno de alfa menos beta entre 2. Algo así. Sí, así es. Bueno, no es importante, solamente para mostrarles que sale de algún lugar. Y entonces ya cuando ustedes hacen todo, siendo que alfa es omega t y beta es omega t menos 120, por identidades trigonométricas, esta de acá, a ustedes les queda que el voltaje de 1 es igual a la raíz de 3 por el voltaje pico coseno de omega t menos 60. ¿De acuerdo? De esa identidad trigonométrica es que sale esta última expresión de voltaje. ¿Sí? Les invito a que la hagan para que prueben que es cierto lo que les estoy diciendo. Luego, el voltaje de inversa máximo se va a dar cuando el coseno de omega t menos 60 sea menos 1. ¿Y cuándo el coseno de omega t menos 60 va a ser menos 1? A ver. ¿Cuándo el coseno de omega t menos 60 va a ser menos 1? Me pueden decir 2 respuestas que son correctas. Bueno, una realmente. Cuando omega t sea 60, pero 60 menos 60 es 0 y el coseno de 0 es 1 positivo. Así que no. Cuando ¿qué sea menos 120 vos? Cuando omega t sea menos 120, pero entonces ahí sí te va a dar, bueno, ajá, hagámoslo en el ángulo positivo, está bien el menos 120 para que te dé menos 180, pero en el ángulo positivo es cuando omega t sea 240. Porque 240 menos 60 es 180 y eso me va a producir un menos 1. Entonces, coseno de omega t menos 60 es menos 1. Por lo tanto, omega t menos 60 es el coseno inverso o el arco coseno de menos 1.
Eso me va a provocar que el coseno de t menos 60 sea 180 y por lo tanto despejando que omega t sea 240. Entonces yo ya encontré cuál es el ángulo en el que voy a tener un mínimo de voltaje. Así, si el coseno de omega t menos 60 es menos 1, entonces el voltaje inversa del diodo puede calcularse como menos la raíz de 3 por el voltaje máximo. Me explico. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiarlo, acá, ¿ve? Acá se cambia. Coseno de omega t menos 60, o sea, coseno de 240 menos 60 es menos 1, y me queda menos la raíz de 3 por el voltaje pico. ¿Me explico? ¿Está claro? Vaya. Este es el ángulo en el que el diodo de 1 se ve sometido a voltaje de inversa máximo. Y esta es la magnitud del voltaje de inversa máximo que ve el diodo en ese ángulo. Pero a ver, ¿alguien me quiere decir qué me hace falta? ¿Está correcto esto o me hace falta algo? De 2 y de 3. Sí y no. ¿Cuáles ángulos? Los ángulos en los que producen voltaje inversa máximo. Lo que pasa es que ya dijimos que solo vamos a hacerlo para D1. ¿Qué me falta analizar para D1? ¿Qué me falta analizar para D1? En términos de voltaje inversa máximo. No es la corriente. Vaya. Le voy a dar un punto al que me diga que en términos de inversa máximo, ¿qué le hace falta a este cálculo? Para yo poder determinar todos los parámetros del voltaje de inversa máximo en un punto en el control de la otra semana. ¿Qué me hace falta para terminar con todos los parámetros en términos de voltaje de inversa máximo para el diodo 1? Nada. No es una función trigonométrica. Restarle el Vm desfasado, no. El voltaje RMS tampoco. Frecuencia, no. Bueno, se perdió el puntito. Sumarle el aporte de B3. Y va, vamos a ver, José Daniel. ¿Por qué el aporte de B3? ¿En qué sentido el aporte de B3?
Bueno, a mí se me ocurría que, bueno, en el análisis solo estamos viendo como que solo fueran dos fuentes, pero son tres. En Exactamente. ese caso, la tercera fuente, el voltaje es mayor que V2, entonces eso lo va a, digamos que desplazar un poquito hacia arriba. Vale, el voltaje no es mayor que V2. No, no es voltaje mayor que V2. Pero sí tenés razón en que son tres fuentes y también son tres diodos. Por lo tanto, un diodo se va a ver sometido a un voltaje de inversa máximo, ¿cuántas veces? No, tres no. Dos veces, porque hay dos diodos que van a conducir cuando él no esté conduciendo. Y por lo tanto, cada contribución de diodo en voltaje de inversa le va a generar un voltaje de inversa máximo al diodo de 1. Y así al diodo de 2 se le va a generar una contribución de inversa por el diodo 1 y el diodo 3. Y al diodo 3 por el diodo 1 y también por el diodo 2. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un sistema trifásico, nosotros necesitamos encontrar dos ángulos. Pero ¿cuál va a ser el voltaje de inversa máximo? Como las fuentes son iguales, obviamente estamos hablando de un transformador en estrella, como las fuentes son iguales, entonces no es necesario calcularlo nuevamente. Lo que sí vamos a calcular es el ángulo. ¿Me entienden? Me explico. El voltaje de inversa máximo va a ser el mismo porque el sistema es simétrico. Y lo que yo te dije que me has dicho vos. El sistema es simétrico y por lo tanto, por ser simétrico, el voltaje al que se va a ver sometido los diodos va a ser el mismo, el de inversa máximo. Pero el ángulo al que va a estar sometido el diodo 1, los dos ángulos que van a estar a los que va a estar sometido el diodo 1, va a hacer contribución del diodo 2 o del voltaje 2 y del voltaje 3. Entonces, para 270 y 390, para este intervalo, el D1 no conduce, está polarizado en inversa y percibe un voltaje de inversa. Nuevamente nos interesa el ángulo en el que se da el voltaje de inversa máximo y también su valor. En este tramo va a ser D3 el que está conduciendo. La forma de onda del voltaje inverso va a tomar una forma de onda senoidal. Igual, el mismo cálculo, solo con que el proceso va a ser para B3. ¿Quién es B3? B3 es BM seno de omega T menos 240. Y aquí les hago la aclaración. Vea que aquí es 240, que aquí es 120 y que aquí es 120. Cuando hagamos toda la mate otra vez, que yo les sugiero que la vuelvan a hacer, van a calcular el nuevo ángulo que les va a dar 300 grados. Y esos 300 grados, pues nada más nos volvemos a meter acá y me va a dar que el voltaje de inversa máximo para el diodo 1 por contribución del voltaje 3 es el mismo voltaje de inversa máximo que por contribución del voltaje 2. Este es el ángulo en el que el diodo 1 se ve sometido al voltaje de inversa máximo y este al que se ve sometido, la magnitud del voltaje de inversa máximo al que se ve sometido en ese ángulo. Por lo tanto, si son dos ángulos a los que se ve sometido el diodo 1, dos ángulos a los que se ve sometido en el voltaje de inversa máximo el diodo 1, podemos representarlo gráficamente de esta manera. Aquí tenemos las curvas, aquí tenemos B1, B2 y B3, el voltaje en la carga o voltaje U, y además el voltaje de inversa máximo que va a estar en, vamos a ver, ¿dónde dijimos? En 240 y en 300 grados. Perdón. En 240 volts, en 240 grados, perdón, aquí está el máximo, que está por aquí, y en 300 grados, acá. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los voltajes de inversa máxima. Ojo, por favor, aquí hay una colita de voltaje de inversa que el diodo está percibiendo.
¿Por qué? Porque el diodo no conduce de 0 a 30 grados. Cuando ustedes dibujen, por favor, no se les vaya a olvidar dibujar esta colita de la gráfica. ¿De acuerdo? Esta colita es importantísima porque el diodo aquí no conduce y por lo tanto tenemos voltaje de inversa acá. ¿De acuerdo? El voltaje de inversa máximo percibido en ambos ángulos es el mismo y por esta razón podemos afirmar que el diodo 1 se ve sometido 2 veces al mismo voltaje de inversa máximo en 240 y 300 grados. Lo mismo sucede para diodos 2 y diodo 3. El voltaje de inversa máximo es igual y la única diferencia es que este voltaje va a ser máximo en ángulos distintos. Si tomamos en cuenta solamente el voltaje 1 de las fuentes, la corriente que pasará a la carga por acción de esta fuente únicamente solo va a durar 120 grados. Así, el voltaje 2 y el voltaje 3 van a tener curvas desplazadas y lo mismo sus contribuciones de corriente. Tenemos acá las 3 fases corriendo al mismo tiempo y nos vamos a enfocar solamente en el voltaje de la fuente 1. La corriente, ¿cuál va a ser? Simplemente esta corriente que es la que está pasando a la carga. Pero ¿qué pasa cuando ya tengamos en cuenta la contribución de esta fuente y la de esta fuente? Pues obviamente aquí va a producirse otra subida de corriente y aquí se va a producir otra subida de corriente. Al final, en la carga, la corriente se va a ver continua debido a que hay una contribución de corriente por cada uno de los diodos en todo momento. Este es el objetivo de una rectificación trifásica. El voltaje que percibe la carga es el mismo de las fuentes una por una y además la corriente que percibe la carga es la contribución de las corrientes que pasan por cada uno de los diodos en cada instante. ¿Se entiende, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale. Vamos bien. Solo me quedan 20 minutos de clase. No, mentira. Bueno, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Yo sí entiendo esto que acabas de explicar, pero no vi bien, o sea, no entiendo bien cómo es que sale la corriente de inversa, el voltaje inverso, o sea, la función. La función del voltaje de inversa es para que ustedes puedan dimensionar los diodos que están colocando. Porque si un diodo te dice, mira, yo aguanto nada más, no sé, el voltaje 170 volts en inversa, vos no vas a poder utilizar un diodo de ese tipo porque sabes que el voltaje de inversa máximo que puede pasar por ese diodo es la raíz de 3, o sea, 1.73 veces el voltaje máximo, que en una fuente de 170 volts va a ser, ya te digo, 295 voltios, que es mayor que el voltaje que te permite el diodo. Entonces, uno calcula el voltaje de inversa máximo porque necesita dimensionar los equipos que va a colocar. Dependiendo de la cantidad de voltaje que pueda soportar un diodo entre sus terminales cuando está en inversa, así es como vos puedes dimensionar los diodos que vas a poner en los circuitos. Y por eso es que cuando teníamos los rectificadores de onda completa decíamos, hay un rectificador que se ocupa para altos voltajes porque el voltaje de inversa que va a soportar es el mismo de la fuente. Y uno que se ocupa para grandes corrientes porque el voltaje de inversa que va a soportar es 2 veces el voltaje de la fuente, que debería ser menor si tienes una corriente alta. No sé si lo ves ahora. O no es eso lo que no ves. Sí, o sea, sí, ya medio lo entendí. Lo que no veía es como la función. Vale. Sí, la función es esa. Un voltaje de inversa se calcula porque te va a decir cuánto voltaje puede soportar o va a soportar el diodo conectado en una configuración como esta, ¿de acuerdo? Y vos tenés que ver qué tipo de diodo es el que mejor te funciona para este tipo de aplicación. Bueno,
Bien. Finalmente, les voy a dejar una evaluacióncita de área. Yo se las iba a dejar para hoy mismo, pero ya me dijeron que tienen examen, así que ni modo, me voy a quedar con las ganas. Bueno, la EDA 9 va a ser que ustedes calculen el voltaje medio, que ya les di la formulita, el factor de rizado, que ya les di la formulita, el gráfico de voltaje de inversa máximo para los diodos de 2 y de 3, señalando los ángulos en los que sucede. O sea, ustedes tienen que hacer el cálculo, muchachos, y que respondan una preguntita fácil: ¿cómo puede mejorarse aún más la rectificación de una señal trifásica de corriente alterna? ¿De acuerdo? Como mañana es asueto, tampoco puedo hacer que ustedes trabajen mañana. Lo vamos a dejar para el jueves en la noche. ¿Les parece? No, jueves, ya mañana van a descansar, hombre. Jueves a las 12. Damos. Jueves, bueno, a las 11:59 de la noche. ¿De acuerdo? Y así pues hacen su parcial hoy tranquilos y descansan mañana 15. Y el jueves pues hacen la tareita y nos vemos en la clase síncrona del jueves también.